Bueno, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, mi investigación y mi charla de hoy se titula ¿Por qué somos humanos? En busca de la singularidad cognitiva que nos distingue. Básicamente lo que hice fue estudiar tres habilidades cognitivas relacionadas entre sí: la memoria episódica, el mental time travel y el lenguaje desde un punto de vista biolingüístico. Voy a exponer muy sucintamente cuál fue mi investigación y cuáles son mis conclusiones y propuestas. Insisto, de una manera sucinta por el tiempo que tenemos. En primera instancia, la memoria episódica, presentada por Tulpin, que investiga a partir de los pacientes amnésicos del psicólogo. Entonces, él descubre que ciertos pacientes que tuvieron una afectación en el lóbulo frontal y en el hipocampo pierden la facultad de recordar, pero mantienen la facultad de saber. ¿Qué significa esto? En definitiva, que la instancia de saber no implica recordar. Pueden conocer cuestiones incluso de su propia vida, como por ejemplo qué vehículo tienen, quiénes son sus familiares, pueden tocar el piano, pueden mantener una conversación, pero no pueden recordar una sola experiencia de vida, como por ejemplo una vez que hayan manejado ese auto que también recuerdan. Entonces él dice, debo diferenciar entre una memoria semántica, que es esa memoria de reservorio de datos, y una memoria episódica, que es la memoria en tanto experiencias de vida del individuo. Él realiza esta diferenciación especialmente en 1993, entre saber y recordar, a la que volveré luego, y sostiene que lo más relevante entonces, o la relación de esta memoria episódica con el organismo, tiene que ver con la conciencia autonómica, es decir, la conciencia del individuo, de sí mismo, del individuo. Y dice, no es lo mismo reconocerse en un espejo, que sería una conciencia de uno en tanto materia, que una conciencia subjetiva de uno en tanto tiempo subjetivo de uno, y poder separar uno del yo presente, de un yo pasado y un yo futuro. Esto lo lleva a plantear, y a reconocer que estas personas no solo pierden la capacidad de recordar, pierden también la capacidad de imaginar el futuro. A él lo pone en términos de el mental time travel, es decir, no pueden viajar en el tiempo con su imaginación ni hacia un lado ni hacia el otro. Quienes toman esta habilidad cognitiva como la gran habilidad cognitiva exclusiva del ser humano son Sandendorf y Corvallis, que estudian desde Australia, investigan al respecto, y a ellos sí les interesa hacer una comparación con las habilidades cognitivas de los animales no humanos, para llegar a la conclusión, según ellos, de que el mental time travel es algo exclusivo del ser humano. Y no solo es algo exclusivo del ser humano, sino el pilar fundamental o la piedra angular del desarrollo cognitivo del ser humano, y lo que le permite al ser humano, a partir de recordar experiencias pasadas, imaginar el futuro, y que esa imaginación del futuro es lo que representó una ventaja evolutiva. Por eso la evolución favorece ese desarrollo. Entonces dicen, tenemos que diferenciar entre lo que es hacia el pasado y hacia el futuro, en ambos casos, ese viaje mental, lo que es algo parecido al viaje mental y lo que realmente es el viaje mental. Ese algo parecido hacia el pasado es el WW criterio, por sus siglas en inglés, es decir, saber qué, dónde y cuándo sucede un evento. Ciertas aves lo logran comprender, ciertos primates también, pero ellos dicen, eso no implica una conciencia ontológica, no implica una conciencia de uno mismo, separar el yo presente del yo pasado, de modo que no es un verdadero viaje mental. Dicen, lo mismo pasa hacia el futuro. No es lo mismo prever el futuro e imaginar el futuro que tener un comportamiento orientado hacia el futuro, como la hibernación, dicen ellos. ¿Por qué? Porque la hibernación no responde a que esos organismos hayan padecido un invierno, por ejemplo, sino que se preparan para algo instintivamente, se preparan para un invierno que nunca padecieron. De modo tal que lo que está en discusión es la hipótesis de Fuller, de sus autores, que sostienen que el ser humano es el único animal capaz de decidir por un estado distinto, estado mental distinto al presente. Yo
Yo ponía en mi trabajo el ejemplo de un día de calor, por ejemplo, nosotros llenamos una botella de agua porque pensamos que durante el día nos puede ser útil. Porque es un día de calor, decimos, bueno, tal vez en un futuro cercano tenga sed. Eso sería imposible para un animal según esta hipótesis. Ahora bien, Sandroff y Corvallis recibieron muchas críticas, especialmente en lo que es la investigación de estos animales y su comportamiento. Y la mayor crítica tiene que ver con que es una mirada cejada, que es una mirada antropocéntrica, que no es una mirada realmente imparcial. Y a eso le sumo la crítica que hace Friedman en 2007 de qué pasa con cómo concebimos el tiempo. En realidad, Friedman dice, Sandorf y Corvallis están presentando esto como si realmente fuéramos conscientes o más que conscientes realmente pudiéramos abarcar el tiempo y el ser humano no lo vive de esa manera, sino que no lo vive de una manera uniforme. Volveré a eso en mis conclusiones. Por último, trabajé el lenguaje, que está en relación, por supuesto, en el desarrollo evolutivo, digamos, de estas habilidades cognitivas. Y lo abarqué desde este lugar, desde presentar diferentes características que la comunidad lingüística le atribuye al lenguaje, como estas que aquí presento, señalar en primera instancia que no son exclusivas del lenguaje, incluso la recursividad está presentada por un estudio de Liao y compañía como una habilidad que puede preceder al lenguaje, porque ellos la están encontrando en ciertas aves, en ciertos cuadros, ciertos tipos de cuadros. Y en segunda instancia, señalar entonces que las habilidades que componen al lenguaje no son exclusivas del lenguaje, y en segunda instancia que no son exclusivas del ser humano, que también las están encontrando en otras especies. Paralelamente, expuse dentro de la biolingüística, cuál es entonces la discusión en cuanto al origen del lenguaje. Si el lenguaje se origina o evoluciona, se evoluciona desde un punto de vista darwinista o se origina de una manera mucho más veloz desde un punto de vista wallacista. ¿Por qué wallacista? Porque Wallace, tomando también un dejo de duda que permite Darwin, que expone Darwin en su misma teoría, con respecto a la evolución de la intelectualidad humana, dicen, bueno, no se puede pensar toda la evolución desde la selección natural y la radiación. Entonces, tomando eso, dicen, veamos qué pasa con el desarrollo simbólico del comportamiento moderno humano entre esos 100.000 y 80.000 años. Darwin y Chomsky al respecto exponen esta posibilidad de la mutación como una posibilidad para ese desarrollo. Al respecto, bueno, Corvallis, desde el punto de vista darwinista, expone que ese desarrollo del lenguaje fue mucho más extenso durante millones de años, incluso previo al Homo sapiens. Yo ahí hice una crítica tomando a un trabajo que él mismo cita, porque él dice, Corvallis, hay pruebas de comportamiento simbólico hace 400.000 años. Y cita un trabajo de Tigran y compañía donde trabajan sobre un enterramiento. Me llamó la atención, entonces fui a la fuente y la fuente en realidad no comprueba eso. La fuente simplemente dice que es una posibilidad, que no lo pueden negar, pero que no está confirmado de que sea realmente un desarrollo, digamos, un comportamiento simbólico hace 400.000 años. De modo tal que de nuevo Corvallis, desde mi punto de vista, vuelve a tomar, digamos, hacer una lectura tendenciosa por lo menos de los experimentos ajenos para su teoría. Entonces, encierro con estas conclusiones y propuestas. A razón de todo esto, de los estudios que se están realizando en los últimos años, creo yo que podríamos empezar a pensar otro tipo de pregunta en busca de esa similaridad humana. En primera instancia, pareciera, no lo exponen con estas palabras, pero pareciera que la gran pregunta que se están haciendo en Turbin, Corvallis y Sandroff, Berwick y Chomsky, cuando analizan estas diferentes habilidades cognitivas, es ¿qué tenemos nosotros que ellos no? En definitiva, pareciera que subyace esa pregunta. Cuando afirma Chomsky que es la recursividad, cuando afirman otros que se alimentan del trave, cuando afirman otros que es la Turbin y la conciencia automática. Los estudios que lo llevan incluso a Corvallis 2019 a cambiar su postura al respecto
demuestran que en realidad lo que tenemos de distintivo es más bien una evolución gradual en otro grado de las mismas habilidades cognitivas que presentan los animales no humanos en un nivel muy primitivo. Entonces, digo yo, la pregunta tal vez no es tanto qué tenemos que ellos no, como si fuera la búsqueda de un mundo, sino pensar por qué. ¿Por qué desarrollamos nosotros esas habilidades cognitivas en otro nivel? ¿Qué hizo que desarrollemos las habilidades cognitivas en otro nivel? Al respecto, propongo de una manera un tanto aventurada, para ser honesto, esta idea de que la evolución cognitiva tal vez no responde al darwinismo, a una evolución tan lenta, porque realmente las pruebas del simbolismo deberían demostrarlo si fuera así, y tampoco necesariamente tiene que ser algo tan veloz como presenta el guaracismo, digamos. Podría tratarse tal vez de algo intermedio. Yo propongo una especie de evolución exponencial, y como el mejor ejemplo, igualmente no niega al guaracismo, podría estar dentro de la misma teoría guaracista esta idea. Digo, tal vez esa evolución cognitiva no sigue la lógica del darwinismo, tal vez sigue una lógica más parecida al desarrollo tecnológico de los últimos años. Quiero decir, porque se pudo desarrollar esto, eso permitió un siguiente paso más extenso, y es un siguiente paso más extenso como una persona que cada paso es el doble de grande. Tal vez el desarrollo cognitivo funciona así. Es una idea que se podría estudiar. El límite podría ser la materialidad, digamos, del cerebro. Yo, en un momento que tal vez no hay posibilidad mayor de evolución. La pregunta, entonces, a partir de por qué desarrollamos estas habilidades, sería ¿qué nos lleva a crear? Porque hay algo que es transversal a todas estas habilidades. Que no sé si deberíamos llamarlo otra habilidad cognitiva, tal vez simplemente es otra cosa transversal, que es este impulso a la creatividad. Este impulso a la creatividad me invita a preguntarme entonces por qué. Yo propuse en el trabajo tres opciones que se me ocurrieron, digamos, pensando el problema, y me detuve principalmente el problema de la muerte, porque me pareció al mismo tiempo el más osado desde el punto de vista de buscar otro punto de vista para por lo menos pensar el problema, no así presentándolo como la solución, sino como otra variante, otra perspectiva para pensarlo. La muerte siempre aparece en estos estudios que yo logré investigar como una consecuencia y no como una causa. Por ejemplo, porque descubrimos la memoria, o porque desarrollamos una memoria episódica, una conciencia autonométrica, nos encontramos con la muerte. Porque tenemos el mental time travel y empezamos a viajar en el tiempo, en algún momento descubrimos la muerte. Yo digo, tal vez pudo haber sido al revés, tal vez podemos generar una continuidad con lo que sucede en la ontogenia, que en algún momento nosotros descubrimos la muerte y eso cambia, por lo menos esto ya es un pensamiento más intuitivo, cambia cómo pensamos el tiempo, cómo nos empezamos a comportar con el mundo y con lo que queremos hacer o no hacer con nuestras vidas. Digo, pudo haber pasado desde el punto de vista evolutivo. Sumé a eso una crítica al modelo de Tulpin, donde la memoria episódica aparece con la misma palabra con la que se menciona a la memoria semántica y a la memoria procedimental, siendo que no es presentada como un reservorio de datos. Entonces yo dije, tal vez no es la palabra más adecuada, tal vez lo que tenemos allí no es una especie de almacén de experiencias que uno recupera, sino que la memoria, ellos mismos lo dicen, la memoria episódica, no es datos que uno recupera de manera pasiva, sino hay creación. Yo digo, entonces la relación saber recordar deberíamos cambiar, porque recordar implica saber datos. Recordar sería entonces saber más crear, digamos. No, crear ficción, además tomando datos que sí pueden ser juzgados por verdad o no. Entonces yo digo, tal vez eso que pierden esos pacientes es más bien una interfaz egotemporal, una interfaz que les permite conectar su concepción subjetiva del tiempo en el sentido frío, en el sentido de una concepción
de tiempo no uniforme, con una idea que imagino yo como una línea, es esa conciencia del tiempo, que sí es un dato, es el dato de la filosofía, es el dato de estamos aquí por cierta cantidad de tiempo. Que tal vez en los animales es pequeña, tal vez en otros nosotros lo desarrollamos en otra gradualidad. Recientemente sumo esto, estaba leyendo un trabajo de unos investigadores de la India respecto de cómo los elefantes, digamos, se comportan, los elefantes de Asia se comportan ante la muerte, y es muy interesante porque también tienen un comportamiento diferente, hacen los sonidos diferentes, se quedan agarrados del cuerpo, lo huelen. Me parece que todos ese tipo de cosas son susceptibles de ser investigadas de cara a pensar entonces ya no tanto qué tenemos, ellos no, sino qué es lo que nos invita a crear y a hacer y a generar un desarrollo cognitivo en definitiva en otro grado, en diferentes habilidades, ¿no? Así que eso fue todo.